Caminando con el buen pastor. Hemos estado avanzando y hemos estado viendo casi que línea por línea ese salmo. Y este salmo es particular, ya lo hemos dicho muchas veces. Muchos lo aprendimos de niños, muchos lo hemos orado en momentos difíciles, pero muchos no lo entendemos bien. Por eso es que estamos estudiando este salmo. Así que quiero invitarle que leamos juntos el Salmo 23, del 1 al 6, y hagámoslo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Y qué le parece si decimos amén? Amén. Amén. Es poderoso. Un salmo cortito, pero muy, muy poderoso. Muy bien, el tema de hoy, el título del mensaje de hoy es el versículo 4, la parte final: tu vara y tu cayado. Tu vara y tu cayado. Recordemos por qué estamos estudiando este salmo. Estamos estudiándolo para afirmar en nuestro corazón esas poderosas verdades y de esa manera cambiar nuestra forma de ver la vida, de ver el mundo, de ver los problemas, y aprender a confiar y descansar en nuestro buen pastor. Por eso estamos estudiando este salmo. Por ahí salió, bueno, ahí está el código QR, usted puede leerlo con su teléfono y tiene acceso a todo el bosquejo de este mensaje, y también puede accesar, no estoy seguro, creo que por este QR no, pero si quiere el resto de mensajes, con mucho gusto le damos todos los bosquejos. Muy bien, vamos entonces, entramos en materia y vamos al punto número 1. El punto número 1 es protección y guía del pastor. Protección y guía del pastor. Y leemos esta frase, la segunda parte del Salmo 23, 4, y estas palabras: tu vara y tu cayado. Tu vara y tu cayado. Para entender mejor de qué estamos hablando, es importante que conectemos tu vara y tu cayado con el verso 3 y el verso 4. Es una idea completa lo que se está desarrollando ahí. Leamos el 3, dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces habla de esos caminos por donde los guía. Y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, y resalto esa frase o esa palabra que hablamos la semana pasada, aunque es a pesar de que ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Digámoslo de otra manera: mi buen pastor, que me guía a donde debo ir, a veces me llevará por valles muy oscuros, pero aunque sea así, siempre lo hará por mi bien. Y eso es importante entender. A veces nos vamos a enfrentar a situaciones muy difíciles, pero siempre será por nuestro bien. Y podríamos agregar algo más: porque Él es bueno y está conmigo, no debo temer. Porque Él es bueno y está conmigo, no debo temer. Ahora, David sabía muy bien por experiencia propia, como pastor que él fue de las ovejas de su papá, que las ovejas son naturalmente temerosas. Las ovejas se asustan rapidísimo. Hay un libro muy bueno que me ha servido mucho como para tomar muchas de las ideas y principalmente para conocer cómo son las ovejas. Es un libro escrito por un hombre de Dios, Philip Keller. Él fue pastor de ovejas
Y él habla desde la experiencia, pero él dice algo así: las ovejas son tan asustadizas que a veces están comiendo y a unos metros salta una liebre, y si una oveja ve el movimiento y se asusta, una oveja sale corriendo y detrás de esa oveja sale todo el rebaño. Así que de repente el pastor está con todas sus ovejas tranquilas y en eso una estampida, todas las ovejas se van. ¿Qué pasó? Una oveja se asustó y desencadenó todo lo demás. Ahora, mis amigos, así somos nosotros. Por eso es que la Biblia nos compara con ovejas. Somos asustadizos. Somos asustadizos y a veces vemos cosas que consideramos que nos pueden afectar. Rápidamente nos asustamos y nos ponemos a la defensiva. No estoy hablando de estar alerta para tomar decisiones, estoy hablando de ponernos a la defensiva. ¿Por qué? Porque algo va a pasar y tenemos miedo. Y David lo sabía. David sabía que cuando él guiaba las ovejas por esos valles, como se traduce aquí, pero que tiene que ver como con quebradas profundas, que eran en los caminos naturales para mover a las ovejas de un lugar a otro. Cuando ellos iban ahí, las ovejas iban tranquilas, pero de repente algo pasaba y se alborotaban. Ahora, David hace referencia a dos implementos del pastor que le servían, y dice él que le daban tranquilidad a las ovejas. Y es interesante porque dice tu vara y tu cayado. Ahora, ¿qué es una vara? Una vara, bueno, nosotros conocemos una vara, es una rama, es un palo para nosotros, pero ¿a qué se refiere una vara en este contexto? Se refería a un instrumento que usaban los pastores para poder cuidar a sus ovejas. Era un implemento de protección. Lo más probable es que haya sido una rama de madera gruesa, pesada, y que terminaba en una protuberancia, una especie de garrote, así le diríamos nosotros, que el pastor usaba para protección. Cuando algún depredador salía y quería atacar a sus ovejas, entonces el pastor usaba la vara para defenderla. Probablemente alguna vara también, o algunas veces la vara servía para alguna oveja de esas tercas. Cualquier parecido con nuestra realidad no es pura coincidencia. Pero principalmente la vara era para proteger de los depredadores. Ahora, el cayado era una herramienta de guía. Esa es la famosa vara del pastor que vemos nosotros en todas las ilustraciones, que tiene una especie de curva así arriba, entonces como que fuera una jota muy larga, y cada uno de esos instrumentos estaban hechos a la medida del pastor. Un pastor bajito no usaba un mazo o una vara grande, sino de acuerdo a su tamaño. Lo mismo pasaba con el cayado, aunque el cayado siempre era mucho más alto, porque el cayado servía para traer de regreso a las ovejas. Tenía una forma particular que permitía que las ovejas se la pudieran pasar por el pecho y entonces el pastor podía traerlas. Cuando una ovejita se iba, por ejemplo, a caer en algún lugar, el pastor la podía jalar con ese cayado. Para eso servía el cayado. También al pastor le servía para caminar. A veces había que subir. Si usted alguna vez ha hecho montañismo, sabe que las varas sirven. No me acuerdo cuál es el nombre, pero un báculo es una vara, sirve para poder apoyarse. Para eso servía entonces la vara y el cayado. Ahora, siempre tenemos la idea de que los pastores eran aquellos niños que tenían una lira o tenían una zampoña y se sentaban en un lugar idílico para poder tocar mientras sus ovejitas lindas estaban ahí comiendo. Nada que ver. Los pastores en el Medio Oriente eran hombres fuertes, eran hombres recios, eran hombres acostumbrados a pelear, eran hombres, imagínense cómo poder cargar un mazo y poder pelear con él contra leones, contra jaguares, contra cualquier animal que se enfrentara ahí, contra ladrones. No eran niñitos chiquititos, bien vestiditos con sus zampoñitas, sino eran hombres fuertes. Probablemente la vara la tenían en el cinto y usaban
el cayado para poder estar administrando a sus ovejas. Entonces lo que David dice es, cuando las ovejas tienen miedo, ellas saben que el pastor tiene cómo defenderlas con la vara y tiene cómo rescatarlas con el cayado. De eso está hablando. Ahora, David sabía perfectamente eso. Primera Samuel 17, 34 y 35. ¿Se acuerdan ustedes cuando aquel famoso Goliat enfrentó al ejército de Israel y nadie se atrevió a pelear con él hasta que David llegó? David le dijo a Saúl el rey, yo voy a pelear contra Goliat, pero Saúl le dijo, ¿cómo vas a hacerlo? Si tú eres un niño, no puedes, él es un guerrero gigante, tú eres un niño. Y David respondió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso vienen para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo, es una vara, y rescato al cordero de su boca. Miren, no está hablando de quitarle a un gato un pececito dorado de la boca. No está hablando de eso, está hablando de un león y con una vara. Imagínese usted qué implica eso. David no era tan alto, aparentemente, era muy jovencito, pero era un pastor y era fuerte. Y dice, si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. No es cualquier cosa. Los pastores hacían eso. Y cuando una oveja sabía que su pastor era de esa naturaleza, de ese talante y fuerza, entonces podía estar tranquilo. Ahí es donde tiene mucho sentido cuando David dice, Jehová es mi pastor. Porque está pensando en un pastor que es todopoderoso y que no usa una vara, usa el poder, su diestra victoriosa, dice la Biblia. Pero no solo eso, también lo atrae con amor y lo cuida. Ahora, Dios mostró a David su guía y Dios mostró también su poder para defenderlo, a él y a su pueblo. Deuteronomio 24 dice, nuestro Dios peleará por nosotros y nos dará la victoria. Si tú estás preocupado porque no puedes hacer o no puedes vencer esa situación que tienes enfrente, no te preocupes. Nuestro Dios peleará por nosotros y nos dará la victoria. Ojo, esto está en futuro, pero nosotros podemos ver Apocalipsis donde dice que el Cordero venció y ganó la victoria. Pasado, nosotros tenemos esa garantía. Y el pueblo de Dios sabía eso. Cuando ellos cantaban este salmo, se acordaban de la protección de Dios. Pero también Dios mostraba su guía. No solo su protección, su guía. Como un pastor dirige a las ovejas con su cayado. Segunda Samuel 12:1 dice, entonces Dios envió al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. Y después sigue el mensaje. ¿Qué pasó? David había pecado, había mandado a matar a un hombre para quedarse con su esposa. Se robó a la esposa de otro, eso hizo, sí, no tenía ninguna disculpa. Ahora, David pensó que por ser el rey él podía hacer cualquier cosa y nadie le podía decir nada. No es cierto. Dios usó el cayado para traer de regreso a David, pero ¿cómo fue? Porque no hay un cayado cósmico que venga y nos atraiga. ¿Qué hizo Dios? Mandó a un profeta. El profeta Natán fue a confrontarlo y después de esa confrontación David reconoció su pecado y regresó a Dios. Era la misma tarea que los profetas hacían con el pueblo de Dios. Fueron enviados a Dios para redirigir a su pueblo, como un pastor lo hace con las ovejas. Miren, nosotros tenemos la idea de que los profetas del Antiguo Testamento andaban ahí diciéndole la suerte a la gente. Te va a ir mal, a vos te va a ir bien, esto va a salir, esto no va a salir. Como los profetas modernos. No, los falsos profetas modernos. Eso no es así. Los falsos profetas modernos quieren adueñarse de un título que le perteneció a hombres escogidos por Dios. Pero no hacían lo que ellos hacen hoy. Eso de andar dando palabra profética por todos lados, te va a ir bien, te va a ir mal. A todos nos gusta que nos digan que nos va a ir bien. Sí, a mí me gusta eso.
No me gusta que me digan, Juan Carlos, cometiste un error y tenés que rectificar. Eso no me gusta. Pero esa era la labor de los profetas. Si de verdad estos hombres fueran profetas de Dios, no andarían diciéndole la suerte a la gente, sino andarían como hacen los que predican la palabra correctamente, trayendo de vuelta a la gente a Dios. Esa era la labor de los profetas. Los profetas en un tal vez 85, 90% de su mensaje siempre fue ese: vengan de regreso. Y un 10% había mensajes a futuro, sí, pero el grueso de su labor era ser el callado de Dios. Leamos Isaías 55, 6 y 7. Isaías dice, hablando por Dios: este es el momento oportuno para buscar al Señor. Ahora que está cerca es cuando deben llamarlo. Los que siempre buscan hacer el mal, que abandonen sus malos pensamientos y ese estilo de vida y vuélvanse al Señor, pues Él siempre está dispuesto a perdonarlos. El Señor es un Dios compasivo, ¿se da cuenta? Es el callado, va a traer al pueblo de regreso. Eso es lo que hacía Dios por medio de los profetas. Cuando David escribió estas palabras de este salmo, él tenía en mente el cuidado y la dirección de Dios sobre su vida. David sabía lo que era defender y dirigir a un rebaño, y también conocía en su propia vida la protección y la dirección del Señor. Queridos amigos, nuestro pastor no usa una vara o un garrote para darnos protección y dirección, pero lo sigue haciendo. Nosotros ya no pensamos en un pastor en esos términos, pero Dios sigue haciendo exactamente lo mismo como lo hace. Y eso nos lleva al segundo punto. La palabra de Dios que nos alienta. La palabra de Dios que nos alienta. Quiero hacer un paréntesis aquí. Bueno, usted ya se dio cuenta. Al final vamos a tener nuestra Santa Cena. Y eso es un recordatorio del cuidado y de la dirección de Dios. Así que preparemos nuestro corazón para poder compartir ese tiempo especial con el Señor. Muy bien, la palabra de Dios que nos alienta. Salmos 23, 4, la siguiente parte, la última parte, donde dice: me infundirán aliento. Junto tu vara y tu callado me infundirán aliento. La palabra en hebreo que se traduce aliento significa consolar o tranquilizar. ¿Y no es cierto que muchas veces nosotros necesitamos eso? Consuelo y ser tranquilizados. Otras versiones de la Biblia lo traducen así: tú me llenas de confianza. Otras dicen, me confortan. Confortar es llenar de fuerzas. Hay otra versión que dice, tu vara y tu callado me sosiega. El sosiego es un estado de tranquilidad y calma. Ahora, ¿por qué lo usa? ¿Por qué lo dice? Mire, cuando pasamos por el valle de densa oscuridad o el valle de sombra de muerte, inevitablemente vendrán momentos de temor. Cuando atravesamos por el valle de sombra de muerte o de densa oscuridad, inevitablemente vendrán momentos de temor. Aunque en nuestro corazón nosotros estemos seguros del cuidado del Señor. Y no se trata aquí de que yo no lo crea, yo sí lo creo, pero de todos modos el temor llega. Nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa a sentirnos inseguros, nos hace sentir temor. Y es natural en los hombres, en la humanidad, sentir temor. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Tenemos que vivir con el temor? No. Cuando vamos por esos momentos difíciles, tal vez son quebrantos de salud serios, tal vez son problemas de familia, tal vez son problemas de otra índole, pero son muy, muy, muy difíciles. Nosotros podemos decir, yo confío en el Señor y voy a salir adelante, voy a seguir porque Dios está conmigo. Y lo decimos de todo corazón. No estoy hablando aquí de falsedad, estoy hablando de convicción, seguridad. Pero, ¿qué pasa por nuestra mente cuando andamos por esos valles?
¿Qué pasa por nuestra mente cuando andamos por esos valles? ¿Qué pasa cuando ese valle, esa temporada es mucho más larga y más dolorosa de lo que nosotros habíamos pensado? ¿No es cierto que a veces preferiríamos que Dios nos dijera, Juan Carlos, vas a pasar por un problema de salud que va a durar 14 días? Eso sería de alguna manera bueno, porque yo estaría esperando el día 15, ¿verdad? Y eso quisiéramos que Dios nos diga, pero amigos, no es así. Los valles, si se acuerdan la semana pasada, los valles son impredecibles. No sabemos cuándo van a llegar. No sabemos cuánto van a durar. Y cuando empieza una prueba, cuando entramos a uno de esos tiempos, de esos valles oscuros, nosotros decimos, no, el Señor está conmigo, yo voy a confiar. Y es cierto. Y empezamos a caminar y así, Dios está conmigo, voy a salir adelante, el Señor va a obrar. Y es cierto, y seguimos adelante, y seguimos adelante. Pero ¿qué pasa cuando ha pasado mucho tiempo? Si hay algo que sucede es que nos desgastamos. Los valles de densa oscuridad nos desgastan. Pasamos por mucho tiempo y nos desgastamos. Nuestras fuerzas se van acabando. ¿Por qué? Porque somos humanos, mis amigos. Nosotros somos humanos. Siempre se van a acabar nuestras fuerzas. Va a haber momentos en los cuales nos vamos a levantar y vamos a ver y vamos a decir, no, ya no. Esa fortaleza que teníamos al principio, esa convicción, la convicción no se ha ido, pero la fuerza sí. Ahora, ¿qué pasa por nuestra mente en esos momentos? ¿Qué pasa cuando nosotros sentimos que no vamos a poder soportar más aquello a lo que nos enfrentamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué pasa cuando la gente que amamos está sufriendo y nosotros no podemos hacer nada? Es tan horrible sentirse impotente. Uno quisiera poder hacer algo y sacar adelante a tus hijos, a tu amigo, a tus papás, a tu hermano, a quien sea. Quisieras hacerlo, pero hay cosas que no puedes hacer. Y mientras más tiempo pasa, más difícil es. Y no estoy hablando aquí de gente que no conoce a Dios y que no confía en Él. Estoy hablando de gente que conoce a Dios, lo ama y tiene convicción, pero se cansa. ¿Qué pasa cuando sientes que no vas a salir de ahí? ¿Te ha pasado alguna vez? Que sientes que hasta ahí llegaste y de ahí no vas a salir. Es terrible. Es terrible sentir eso. ¿Y qué pasa si no empezamos a cuestionarnos si Dios puede o no puede sacarnos de ahí? Eso pasa también. En algún momento, cuando los valles son muy dolorosos, son muy largos, son muy oscuros, empezamos a cuestionar si Dios de verdad puede o no puede. Uy, ¿qué está diciendo, pastor? Es cierto, lo pensamos. Y ahí es donde la convicción que tenemos dentro puede hacer toda la diferencia. Mire, si hay algo que nos sostiene en este tiempo, son los primeros versículos del Salmo. Si nosotros confiamos que nada nos faltará, si nosotros nos alimentamos del verde pasto que Él nos da, que buscamos nuestra satisfacción en Dios, si nosotros descansamos o recibimos el descanso que Él nos da, no el que yo quiero, cuando yo camino en sus sendas y yo sé que Él me dirige y Él me va a llevar a un lugar bueno, cuando todo eso pasa, yo estoy preparándome para los valles oscuros. Porque si yo entro a un valle oscuro y yo no conozco a Dios, mi satisfacción no es Él, no he descansado, no descanso en Él y no me dejo guiar por Él, es terrible. Es terrible. Por eso, mis amigos, los tiempos en los cuales las cosas van bien en la vida, afirma más y más profundamente tu comunión con el Señor. Porque puede ser que a futuro haya momentos en los cuales necesites sacar de esa reserva que hay en tu corazón. Pero ¿y si no hay reserva? ¿Qué vas a sacar? ¿Qué va a pasar? Ahora, en esos momentos enfrentamos la tentación de mantenernos tomados de la mano del buen pastor y seguir caminando en ese valle o buscar nuestro propio camino. Y es lo que David pensaba de las ovejas asustadizas que se van.
nosotros somos iguales. Cuando empieza un tiempo de prueba en nuestra vida, muchas veces estamos firmes. No, Señor está conmigo, yo voy a salir adelante porque yo lo conozco, yo he caminado con Él. Muchas veces hay arrogancia en eso, cuidado. Pero digamos que no hay arrogancia, pero nosotros sabemos quién es Dios. Pero cuando las cosas se van complicando y complicando y complicando y se ponen peor y peor y peor y peor y peor, entonces viene la tentación de, ¿y si el camino es aquí? ¿Y si mejor me regreso? ¿Y si mejor trato de escalar la montaña? ¿Y será que mi pastor sabe por dónde tengo que ir o mejor busco a alguien que me lleve? Son las cosas que vienen a nuestra mente y esa es la tentación que tenemos. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Mire, téngale miedo a su propia inteligencia. No estoy diciendo, y nuevamente yo estoy a favor de que uno tiene que estudiar y formarse, y uno tiene que desarrollar sus capacidades intelectuales. Yo creo en eso y creo que es lo que Dios quiere. Pero no está hablando de eso, sino está hablando de la falsa idea de que yo sé mejor que Dios lo que hay que hacer. Voy a hacer una pregunta y no me levante la mano. Nadie la va a levantar de todos modos. ¿Usted sabe más que Dios? Ok. Entonces, ¿por qué toma decisiones y no considera a Dios? ¿Se da cuenta? Y así somos todos. El primero que levantaría la mano en la segunda soy yo. Nosotros decimos, yo confío en Dios, pero yo hago lo que yo quiero. Y de eso estamos hablando aquí. En los momentos difíciles, en esos valles oscuros y largos, ahí tenemos que tomar una decisión. ¿Sigo caminando con el pastor o me voy? Desgraciadamente muchos toman las decisiones incorrectas. El diablo está rondando. Esa idea de que el diablo tiene cachos y cola, ya lo hemos hablado, es un legado de la Edad Media. Pero realmente lo que el diablo hace es acercarse como la serpiente y de repente decirte, mira Juan Carlos, ¿y estás seguro que lo que estás haciendo está bien? ¿Estás seguro que Dios te va a llevar a donde de verdad tenés que estar? ¿Estás seguro que Él te puede proteger? Seguro. Pero si Él te pudiera proteger, ¿por qué te pasa eso? ¿Por qué no te da aquella cosa? ¿Qué quiere hacer el diablo? Mire, el diablo no te puede agarrar, quisiera. El diablo no te puede agarrar y destrozarte, porque el Señor te tiene protegido, pero lo que sí quiere hacer es que tú te salgas de la protección de Dios. Isaías 36, 13 y 17. Asiria, el rey de Asiria y su ejército están sitiando a Jerusalén. Quieren conquistar Jerusalén. Ellos vienen de una campaña donde han conquistado más de 40 ciudades. Muchas eran de israelitas y otras no. Pero ellos venían de una gira de conquista increíble. Llegan a Jerusalén y la quieren conquistar, pero no pueden. Y no pueden por la simple y sencilla razón que Jerusalén no es una ciudad como cualquiera. Jerusalén en ese momento era la ciudad en la que Dios, la presencia de Dios estaba ahí en el templo. En el templo de Dios estaba la presencia del Señor. Allí estaba Dios. Dios escogió Jerusalén y en ese momento la presencia del Señor estaba ahí y nadie podía entrar ahí si Dios no lo permitía. Nadie. Pudo haberse unido todo el montón de enemigos que Israel tenía y pudieron haber llegado todos juntos y tratado de destruir y no hubiera pasado nada, porque Dios estaba ahí. Entonces, sabiendo el enemigo lo que está pasando, su estrategia es diferente. Oiga lo que dice. Escuchen lo que dice el gran rey de Asiria. Este era el comandante del ejército. Le está hablando a la gente de Jerusalén. No se dejen engañar por Ezequías, era el rey, porque él no puede salvarlos de mi poder. Si les dice que confíen en Dios porque Él los va a salvar,
No le crean. Hagan las paces conmigo y ríndanse. Entonces podrán comer las uvas de su propio viñedo, los higos de sus árboles y beber su propia agua. Después los llevaré a un país parecido al de ustedes, donde hay trigos, viñedos, olivos y miel. ¿Qué estaba haciendo? Estaba tratando que ellos salieran. Porque si ellos salían de la protección de Dios, se los comía. Eso nos recuerda algo. Que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién devorar. Lo que el enemigo quería hacer era que el pueblo de Dios saliera de la protección de Dios para entonces destruirlos. Y esa estrategia no ha cambiado, sigue siendo la misma. Cuando nosotros caminamos en obediencia a Dios, estamos bajo su protección porque estamos caminando bajo su manto, usando esa figura. Pero cuando nosotros salimos, estamos a la deriva. ¿Quiere decir que a Dios no le importa que nos vayamos? No, nos va a traer, eso es otra cosa. Pero también ahí vamos a ser golpeados. Y si pensamos bien, ¿en qué época de nuestra vida es cuando más hemos sufrido? Cuando hemos hecho las cosas a nuestra manera. Y yo puedo darle testimonio por días enteros de eso. Cuando yo he hecho lo que yo quiero, con lo que yo pienso que es lo mejor, es cuando peor me ha ido. Ahora, vemos allí nuevamente el uso de la vara y del cayado del pastor. Pero ahora, a nosotros, ¿cómo nos protege y alienta el Señor con su palabra? ¿Cómo nos protege y alienta el Señor con su palabra? Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. ¿Cómo nos protege y alienta Dios con su palabra? Nos protege y nos alienta cuando nos muestra lo que hay en nuestro corazón. A veces muchas decisiones que nosotros tomamos por aparente valor y fe, en realidad están basadas por miedo. Lo que hay en el fondo es miedo. Algunas de las decisiones más loables o de las acciones más loables que nosotros tomamos no están basadas en honrar a Dios, sino en tener notoriedad o ganar reputación. Pero eso nosotros no lo vemos, solo cuando la palabra de Dios entra y nos habla y llega hasta lo más profundo y nos muestra lo que hay en nuestro corazón. Así Dios nos dirige a nosotros hoy. 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Dios nos protege y alienta a través de su palabra cuando nos muestra los peligros que debemos evitar. Cuando nosotros sabemos que estamos en la voluntad de Dios y estamos caminando en la voluntad de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer. Se acercan algunos y nos dicen, no, mira, es mejor esto, es mejor el otro. Otros vienen, no, mira, yo me preocupo por vos y estoy muy preocupado. Y Dios me ha dicho que lo que tenés que hacer es esto. Mire, si usted escucha algo así, óigalo, sí. Pero no tome decisiones hasta que vaya delante de Dios y que Dios le confirme eso. Si Dios se lo confirma, hágalo, pero si no, no. Y a veces muchas veces Dios nos muestra los peligros a los que nosotros nos tenemos que apartar. Pero también Jeremías 25:5 dice, todas las veces el mensaje de Dios para el pueblo de Israel, de eso está hablando, fue apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Miren, a veces el problema es pecado. Ese es el nombre, pecado. A veces tenemos tentaciones que no deberíamos tener porque hay pecado en nuestra vida. A veces nos metemos en líos que no deberíamos meternos porque hay pecado en nuestra vida. Y la palabra de Dios nos dice, apártense, dejen el mal camino. Ese es el cayado de Dios trayéndonos de vuelta, trayéndonos de regreso. Y lo hace por medio de su palabra.
Isaías 41:10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Dios nos da consuelo, nos alienta cuando nos anima, cuando nosotros estamos decaídos. Y es que a veces de verdad nos decaemos, hermano. A veces el cansancio es tal que nosotros estamos decaídos totalmente. Ahora, ¿qué hacer ahí? Ay, pobrecito yo. Ay, es que nadie me quiere, nadie me llama, nadie me busca, nadie me cuida. Eso en griego es hacerse la víctima. No, no es griego. Pero la autovictimización es veneno. Es veneno. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos sentimos así? Es ir a la palabra y agarrar la Biblia, y el Señor nos dice esto: no tengas miedo, Juan Carlos, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios, no cualquiera, yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa, que nunca he perdido una batalla. Y entonces yo digo: amén, Señor, aquí voy. No tengo mis fuerzas, porque mis fuerzas no alcanzan, pero tengo las de Él. Porque Él es el que da fuerzas al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y Isaías dice también que los jóvenes corren y se cansan, pero los que confían en Dios van a tener nuevas fuerzas, van a poder correr y no se van a cansar, van a volar como las águilas. ¿Por qué? Porque son las fuerzas del Señor y no las mías. ¿Y sabe qué es eso? Es aliento que Dios nos da, y lo hace a través de su palabra. 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Está hablando de falsos maestros, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo nos alienta Dios? A través de su palabra. Nos recuerda que Él está con nosotros. Y es que se nos olvida muy fácilmente. Y el Señor nos dice: no te preocupes, mayor es el que está en ti, yo estoy en ti. Ellos tendrán fuerzas, los enemigos, pero yo estoy en ti. Así que no te preocupes, no te preocupes. Cuando vayas, aunque vaya por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y eso es lo que Dios sigue haciendo con nosotros. Y eso nos lleva al último punto, tercer punto y final. El buen pastor que nos protege y guía. El buen pastor que nos protege y guía. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor. Sabemos que este salmo está hablando, aunque David no lo supo, pero está hablando exactamente de Jesús, el buen pastor. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Quiero enfatizar esa palabra, conocer. Yo, el buen pastor, conozco a mis ovejas y las ovejas me conocen a mí. Hay varias palabras en el griego, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, que se utiliza para referirse a conocimiento, pero esta es una palabra particular. Se refiere a un conocimiento íntimo, profundo. Hay algunas personas que yo conozco porque son mis vecinos y yo los veo. Yo sé que a las 7:30 sale mi vecino, enciende su carro para que se caliente el motor, y a las 7:35, 7:40 se sube a su carro y se va. Yo sé que regresa a almorzar a las 12:30 y que sale de regreso al trabajo a las 1:30. Y sé que a las 6:15 regresa a su casa a descansar después del trabajo. Eso parece ser stalker, ¿verdad? Eso está miedo, ¿verdad? Pero nos damos cuenta porque lo hemos visto. Pero yo no sé muchas cosas de él. Tal vez ni siquiera sé su nombre. Solo lo he visto, pero no sé más. Pero es diferente. Yo sé a qué hora se levanta mi hijo.
¿Lo digo? No, no lo voy a decir. No, se levanta muy temprano y viene de trabajar. Yo sé que le gusta de comer, yo sé que le gusta de comer a Valesca, sé que no le gusta, yo sé que hay unos panes que le encantan a mi querido amigo el arquitecto Saúl, sé cuáles son esos panes, porque yo lo conozco, porque hay una relación. Ahora, eso es una relación, ese es un ejemplo imperfecto en realidad, porque Jesús está hablando de una comunión total. Él me conoce todo y yo lo conozco a Él en la medida que Él me permite conocerlo. Y esto es importante saberlo. Juan 14:21 dice, al que me ama, mi Padre lo amará y yo también le amaré y me manifestaré a Él. No todo el mundo conoce a Jesús, mis hermanos. Mucha gente sabrá que Jesús fue un profeta, que nació un profeta judío del primer siglo, que nació en un lugar que se llama Belén, que se celebra su cumpleaños en diciembre y que murió en una cruz. Eso es todo lo que ellos conocen. Eso no es lo que está hablando Jesús aquí. Jesús dice, los que me aman, mi Padre los amará y yo también los amaré y me manifestaré a Él. Tú no puedes conocer a Jesús si no eres oveja de Jesús. Tú no puedes esperar toda la protección de las ovejas de Jesús si tú no eres oveja de Jesús. Por eso es tan importante entregar tu vida a Jesucristo. Por eso es tan importante reconocer que Él es el Hijo de Dios, pedirle perdón por tus pecados y pedirle al Padre que te salve a través de Él. Y entonces serás oveja de Él. Y entonces lo vas a conocer como Él quiere ser conocido. Juan 10:15 dice, así como el Padre me conoce, yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. Cuando nosotros somos ovejas de Jesús, sabemos eso. Mire, un pastor como David estaba dispuesto a dar su vida por sus ovejas, sí. Peleó con leones, con osos, y habrá otros pastores que nosotros no conocemos, que fueron muy valientes y pelearon por las ovejas suyas o de alguien más. Y eran hombres comprometidos. Pero no estamos hablando de eso en el caso de nuestro buen pastor. Estamos hablando de alguien que estuvo dispuesto a morir para que yo no muriera. Que estuvo dispuesto a sufrir para que yo no sufriera. A veces pensamos que el peor dolor de Jesús en la cruz fue el dolor físico. No. Yo no entiendo cómo alguien pudo haber, bueno, sí entiendo cómo es sobrenatural, cómo alguien, un ser humano normal no aguantaría lo que Jesús aguantó ahí. Pero eso no es el peor dolor. ¿Sabe cuál fue el peor dolor? El peor dolor fue tener sobre Él el pecado suyo y mío. El Dios Santo, que no tiene absolutamente nada que ver con pecado, por un momento tuvo sobre sí todo ese pecado. Eso es doloroso. Y nosotros ni siquiera podemos imaginarlo. Pero nos amó tanto que estuvo dispuesto a hacerlo. Aquí no estamos hablando de un pastor con una vara dispuesto a pelear con animales. Aquí estamos hablando de un hombre que estuvo dispuesto a darlo todo y no peleó. No se defendió, sino se entregó para salvarte a ti y para salvarme a mí. Primera Pedro dice, 1, 18 y 19 dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. El Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Por eso nosotros hoy somos salvos. Por eso somos ovejas del buen pastor. Jesús no vino a decir, miren, si ustedes se portan bien, yo voy a pelear por ustedes. No, Jesús vino a dar su vida y entonces a darnos vida a nosotros. Jesús no vino a decir, yo tengo el poder para hacerlo, yo tengo el poder para cuidarlos. No. Jesús vino a entregar su vida y con ello nos salvó y nos dio vida eterna a nosotros. Por eso Él es nuestro buen pastor. La protección y la dirección que necesitamos la tenemos a través de Jesús.
Juan 10:28. Yo les doy vida eterna. Y oiga lo que dice, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. En Jesús tenemos seguridad eterna, protección. Los pastores del Antiguo Testamento, y los, no sé hoy, pero los del Antiguo Testamento, usaban una vara para proteger a sus ovejas, pero sin duda alguna oveja se la robaban. Los coyotes y los lobos son listos, cazan en manada. Y de repente el pastor estaba peleando por un lado y por el otro se estaban llevando las ovejas. No había pastor perfecto, siempre había pérdidas. Por muy entregado, por muy fuerte que fuera el pastor, no se podía. Pero en Cristo no es así, mis amigos. En Cristo nadie pierde. Él nunca pierde a nadie. Si tenemos seguridad es en Él y nunca la vamos a perder. Yo creo algo y la Biblia lo enseña. Cuando yo recibo la salvación eterna no la pierdo porque no depende de mí. Yo no la gané, la ganó Cristo y yo la recibí por gracia y no la pierdo porque Él no pierde a nadie. Y es lo que está diciendo. Dice, nadie podrá arrebatármelas de la mano. Nadie, nadie. Yo puedo vivir tranquilo y yo sé que soy salvo. Creo que aquí hay momento para aclarar algo. De repente alguna gente dice, como soy salvo puedo hacer lo que quiera. No, mentira. Si usted piensa así, primero, no es salvo. Punto. Porque si usted entendiera lo que es la salvación, estaría tan agradecido con el Señor que va a vivir para agradarlo a Él. No es cierto que una persona pueda vivir como se le da la gana y ser salvo. No, yo sí creo que Dios, cuando yo soy terco, necio y peco, no me abandona, sino va con su cayado y me trae de regreso. Y a veces, en el caso de Juan Carlos, en una mano creo yo que llevan el cayado y en la otra la vara, porque esta oveja es terca. Y en algún momento... Pero ¿sabe qué? Nunca me ha dejado. Y tampoco lo va a dejar a usted. Nunca. A veces pensamos que hay cosas que nosotros hacemos que Dios nunca las va a perdonar. No es cierto. No es cierto. Si tú eres hijo de Dios, Él siempre va a perdonar todo. Si tú todavía no has entregado tu vida al Señor, pero el Espíritu Santo toca tu corazón para que tú lo hagas, no hay pecado que Él no pueda perdonar. Todos los va a perdonar Él. Pero volviendo al punto, en Jesús tenemos seguridad eterna. No hay tal cosa de que si yo estoy pecando y me muero, me voy al infierno. No, no hay tal cosa. Porque no estoy en mis manos. Si fuera en mis manos, ni siquiera estaría aquí. Estoy en las manos de mi buen pastor. Y ahí sí tengo seguridad, seguridad total. Pero también en Jesús tenemos la dirección correcta. Primero, la seguridad eterna es la vara del pastor. Pero en Jesús tenemos dirección correcta, es el cayado del pastor. Y dice Jesús, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo las conozco y ellas me siguen. Cuando yo era pequeño, fui a un montón de piñatas y me gustaba quebrar la piñata. Desde que venimos aquí, me di cuenta que las piñatas acá son más benévolas que las que yo quebré cuando era pequeño. No porque fueran de cántaro, mis hermanos mayores sí quebraron unas piñatas de cántaro que les caían los pedazos de cántaro encima. Gracias a Dios yo no pasé por ahí. Pero, ¿a qué me refiero? Las piñatas aquí se mueven verticalmente, suben y bajan, ¿no? Suben y bajan, te tapan los ojos y tienes que pegarle la piñata. Te dan vueltas, sí, ¿verdad? Lo hacen aquí, va. Te dan vueltas y mareado, eso creo que es abuso infantil, ¿o no? Va. Pero mareado, con el palo en la mano, te la suben y la bajan y es difícil pegarle. En Guatemala le agregan otro problema.
no solo se mueve verticalmente, sino horizontalmente. Entonces la piñata va de allá para acá y de arriba a abajo. Yo no sé por qué los adultos se divierten viendo a los niños sufrir ahí, pero bueno. La cosa es que jalan la piñata, la ponen y todo, y va. Yo me acuerdo que cuando iba a las piñatas, me caía mal eso de andar buscando la piñata, pero ni modo, esa es la diversión. Me ponían la venda y me preguntaban, ¿cuántos años tenés? Y yo decía, 10 vueltas. 8, decía yo. No, sí lo hice. No está bien, pero lo hice. La cosa es que me daban las vueltas y ya mareado, dale pues. Y todos se apartaban y todo el mundo empezaba, dale. Y todo el mundo decía derecha, izquierda, arriba, abajo, atrás, abajo y arriba. Todo el mundo diciendo cosas contradictorias. Y entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Un camino es empezar a tirar palos a lo loco y todo el mundo se ríe porque la piñata está de aquel lado y vos haciendo el ridículo aquí. Pero yo descubrí algo. Entre todas esas voces había una voz en la cual yo podía confiar. Y era mi mamá. No eran mis hermanos participaban del relajo. Mi mamá. Mi mamá decía a la derecha, entonces yo iba a la derecha. Si mi mamá decía atrás, yo iba para atrás. Si mi mamá decía adelante, yo iba para adelante. Si mi mamá decía izquierda, yo iba para la izquierda. ¿Y sabe qué? Y siempre le pegaba la piñata. Siempre. ¿Por qué? Porque aprendí a oír la voz correcta. Y era la voz de mi mamá porque mi mamá no me iba a mentir. Y siempre fui un buen quebrador de piñatas gracias a eso. Ahora, ¿por qué le cuento esa historia? Porque en medio de los problemas de la vida, en medio del valle tenebroso vas a oír muchas voces, muchísimas voces. Unos te van a decir, sigue adelante, otros te van a decir, sigue, regrésate, otros te van a decir, métete aquí, sal de allá, prueba esto, prueba lo otro, pero no son las voces que debes escuchar. Solo hay una voz que tienes que escuchar y es la voz de tu pastor, la voz de Jesús. La voz de Jesús. Esfuérzate por escuchar la voz de Jesús. Y lo que Jesús te diga, eso es lo que tú debes hacer. Porque Él es tu buen pastor. Es de confiar. Dio su vida por ti, ¿crees que eso es poca cosa? Si Él dio su vida por ti, ¿cómo no va a ser digno de tu confianza? Queridos amigos, probablemente estemos pasando por momentos difíciles. Estemos metidos en valles tenebrosos que han durado mucho más de lo que pensamos y no sabemos cuándo van a terminar. Hay muchas circunstancias afuera, hay muchas circunstancias encima también y hay muchas voces diciéndonos, algunas son de gente bien intencionada, pero no necesariamente alineadas con lo que Dios quiere hacer. Y otras son voces del diablo mismo. Yo te animo en el nombre de Jesús a que te dejes confortar, que te dejes alentar por el Señor. Él tiene la vara y el cayado. Él usa su palabra, el Espíritu Santo. Jesús dio su vida por ti y Él quiere cumplir su propósito en tu vida. Así que no tienes que tener miedo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Hermanos, por favor, anfitriones se preparan para la mesa del Señor. Así donde está, como está sentado, oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es como esa vara y como ese cayado que habla el Salmo 23. Por medio de tu palabra, tú nos atraes. Por medio de tu palabra, Señor, tú nos defiendes también. Tú nos proteges aún de nosotros mismos. Gracias por esa hermosa y poderosa palabra que tú nos dejaste. Gracias, Señor, porque
a través del salmo, de este salmo que estamos estudiando, tú nos permites ver lo que tú haces por nosotros. Dios, ayúdanos a descansar en ti. Oro por todos aquellos que están pasando ahora por valles oscuros, por valles tenebrosos. Son valles muy difíciles. No pensaste que llegara hasta este punto. No creíste que iba a ser así. Has vivido y has pasado por otros momentos difíciles sin duda alguna. Y viste la mano de Dios, pero esto ha superado lo anterior. A pesar de lo difícil, a pesar del dolor, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la oscuridad, yo te animo en el nombre de Jesús a que sigas confiando en tu buen pastor. Él ya te demostró quién es porque Él dio su vida por ti. Él te ha demostrado quién es. A través de la Biblia encontramos cómo Él protegió a su pueblo y tú sin duda alguna has vivido momentos de protección de Dios. Puedes confiar en el pastor, en el buen pastor. Y te animo a que te esfuerces por escuchar la voz de Jesús en medio de tantas voces, en medio de gente bien intencionada pero equivocada, en medio de voces enviadas por el infierno mismo. Yo te animo a que te esfuerces por escuchar la voz de tu buen pastor, porque Él está ahí contigo y nunca te ha dejado y nunca te dejará. Y cuando llegue el momento de salir de ese valle, vas a ver para atrás y vas a decir: gloria a Dios, grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Jesús, gracias, porque tú eres nuestro buen pastor. Y ahora nos acercamos a la mesa de la Santa Cena. Ponemos nuestro corazón delante de ti y te pedimos que tú nos hables, Señor. Te pedimos, buen Dios, que este sea un tiempo para refrescarnos, Dios. Que esto sea como ese banquete que tú aderezas en presencia de los angustiadores. Para algunos es eso. Es un banquete que el Señor pone en presencia de tus angustiadores, pero no pueden hacer nada. Ese es un tiempo entre tú y el Señor. Este es un tiempo de comunión entre tu buen pastor y la oveja que está caminando. La oveja que tal vez está cansada, o tal vez la oveja que está fuerte en este momento. Este es el tiempo de encontrarnos con Él. Jesús no es nuestro buen pastor porque Él decidió darse ese título, o porque alguien lo empezó a llamar así y Él dispuso que así era. Jesús es nuestro buen pastor porque es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Cuando Dios dijo que Él mismo iba a pastorear a sus ovejas. Y Dios mismo puso los pies en la tierra que Él creó para venir a pastorear a ovejas tercas, necias, rebeldes como somos nosotros. Jesús es nuestro buen pastor porque Él entregó su vida para salvarnos. Hubo pastores muy buenos y valientes que pelearon por sus ovejas, pero Jesús no tiene comparación porque Él vino a entregar su vida. Y Él ahí actuó como un cordero perfecto sin mancha que entregó su vida. Nadie se la quitó, Él la entregó por amor a nosotros. Querido hermano, este tiempo es un tiempo de recordar ese sacrificio, pero también es un tiempo de recordar que el buen pastor está con nosotros y nos sostendrá hasta el final. Así que te invito a que prepares tu corazón y te pedimos, buen Dios, que este sea un tiempo de encuentro contigo, donde salgamos fortalecidos por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos servidores, por favor.
Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Quiero preguntar, hermanos, ¿alguno falta que les sirvan los elementos? ¿Estamos todos servidos? Quiero pedirle, si usted puede ponerse en pie, por favor. Y quiero leer las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 11, versos 23 al 26, donde dice: esto es lo que el Señor me enseñó y que ya les transmití antes. La noche en que Judas lo traicionó, el Señor Jesús tomó pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Hagámoslo, hermanos. Te damos gracias, Jesús. Gracias porque tú no tuviste que haber sufrido lo que sufriste. Era nuestro castigo. Nosotros merecíamos eso, no tú. Pero tú estuviste dispuesto a entregarte por nosotros en lugar nuestro y pagar el precio que nosotros jamás hubiéramos podido pagar. Y todo porque nos amaste de tal manera que nos has dado vida eterna. Gracias, Padre, porque entregaste a tu Hijo por nosotros. Espíritu Santo, gracias porque tú has obrado la salvación en nosotros por los méritos de Cristo. Gracias. No hay palabras para agradecerte, Señor. No hay palabras, Señor. Pero nuestro corazón está lleno de gratitud y amor por tu sacrificio, buen Dios. Sigue diciendo el apóstol Pablo: de la misma manera, Jesús tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria de mí. Cada vez que comen este pan y beben de esta copa,
están anunciando que Cristo murió por ustedes. Háganlo hasta que Él venga. Hagámoslo, hermanos. Gracias, Jesús. Gracias. Ya no depende de nuestra propia capacidad el alcanzar la salvación, el encontrarnos contigo. No depende de nuestra fuerza el poder tener comunión contigo. Depende enteramente del sacrificio de Cristo, nuestro buen pastor que dio su vida por nosotros, sus ovejas. Gracias, Jesús. Gracias porque este nuevo pacto firmado con tu sangre, Jesús, este pacto en el cual nosotros recibimos salvación por gracia, es precisamente eso, un regalo inmerecido. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a ese gran regalo que nos diste. Ayúdanos a vivir tomados de tu mano. Ayúdanos a caminar contigo en medio de cualquier circunstancia. Te damos las gracias con todo nuestro corazón y te decimos: gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. 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 oh, gracias, Señor. Gracias porque este tiempo, este momento, Señor, es un refrigerio para nuestro corazón. Es la fuerza que necesitábamos para volver a levantarnos muchos y seguir caminando en medio del valle oscuro. Es la fuerza que necesitamos para seguir adelante, pero también es un recordatorio de lo que has hecho tú por nosotros. Y es un recordatorio de nuestro futuro. Es un recordatorio que allá adelante, en el tiempo todavía que no ha llegado, estaremos contigo por toda la eternidad. Y esto es solo el camino hacia donde tú nos llevas. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro buen pastor y nos llevas por el camino correcto y vamos a llegar hasta el final, a tu presencia. Pero mientras tanto podemos confiar y descansar en ti. Que tu palabra nos afirme, nos anime, que podamos escuchar tu voz y que este tiempo delante de tu presencia, Señor, nos llene de fuerza para seguir caminando. Gracias, buen Dios. Señor, también te agradecemos por tus bendiciones. Gracias por tu amor y cuidado. Queremos darte ahora de lo que tú nos das. Traemos al alfolí nuestras ofrendas y diezmos, que son el fruto del trabajo que tú nos has dado, de las oportunidades que nos has dado, de las bendiciones que nos has dado. Lo traemos con alegría en el corazón porque queremos honrarte, porque te amamos, Dios. Y te pido tu bendición para cada familia aquí representada, que tú prosperes y proveas para cada necesidad, que prosperes a cada familia, Señor, que proveas para cada necesidad y que tu pueblo, Señor, sea bendecido en ti, para que podamos nosotros abundar también para hacer bendición a otros y que tu nombre sea glorificado a través de tu pueblo que te ama y te sirve. Salimos de este lugar fortalecidos, Señor, confiados y listos para seguir caminando. Sabemos que no nos van a faltar las fuerzas porque tú estarás con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios le bendiga y guarde. Nos vemos la próxima semana.